La realidad nos interpela, Nos incomoda. nos problematiza, Desde el FDC creamos este espacio para dudar de lo que nos rodea, para desconfiar de lo obvio. para cuestionar todo. Bienvenidas y bienvenidos a Vanguardia Educativa. El podcast del Instituto de Formación Docente Continua San Luis. Hola, bienvenidos al quinto capítulo de Vanguardia Educativa. En esta oportunidad vamos a tratar de reflexionar en conjunto, colectivamente, acerca de las implicancias que tuvo la pandemia en el contexto educativo, en nuestras prácticas de aprendizaje y de enseñanza. Especialmente queremos tratar de pensar en qué nos pasó, cómo nos sentimos, qué dificultades tuvimos que superar, si las pudimos superar o no, y también reflexionar acerca de lo que va a ser la nueva normalidad. ¿Volvemos a las aulas? ¿No? ¿Cómo será esa nueva normalidad? ¿Qué implicará? ¿Qué vínculos hemos podido generar y cuáles serán los que van a sostenerse en la nueva normalidad? Así es que demos comienzo. Bueno, para ello hemos invitado a Marcela Saber, que es psicóloga y además es responsable de las residencias en primaria. Le damos la bienvenida. Profe, ¿cómo va? ¿Todo bien? Sí, hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, así que bueno, espero estar a la altura de la conversación. Nada, seguro que sí. Bueno, queríamos arrancar esta entrevista pensando en un poco presentarla a algunos estudiantes que tal vez no la conozcan por no haber podido cursar con usted en la residencia porque cursan otras carreras. Por ejemplo, en mi caso, recién la conozco. ¿Qué la motivó a usted a estudiar, ser psicóloga y dedicarse específicamente a la educación y en este caso a trabajar dentro del marco de la residencia en educación primaria? Bueno, qué pregunta tan complicada y tan compleja. Me hace pensar en mi historia, ¿no? Sobre todo porque es algo que yo también me lo pregunto, me lo he preguntado, lo he trabajado en mi análisis, esto de poder trabajar en educación primaria, trabajar en escuelas y en algún punto creo que se remonta a mi infancia, a pertenecer a una familia de docentes, a escuchar conversaciones acerca de lo que es la escuela, el lugar de los niños, de las niñas, la ponderación del rol docente y sobre todo del lugar del maestro de primaria, ¿no? Me parece que haber crecido en una familia donde eso se escucha, ¿no? Me parece que va dejando algunas huellas y algunas marcas que en el crecimiento y en la formación que después he ido eligiendo, fue determinando un poco el ámbito laboral en el que me desempeño, ¿no? Sobre todo pensando que la formación, pensándome como formadora de maestros, la formación es una configuración que tiene que ver con la historia personal, con el recorrido escolar y también con el encuentro con otros docentes en actividad, ¿no? Como eso es el conjunto y da la configuración de tal vez de mi identidad como docente, no solo como psicóloga, ¿no? Porque también tengo ese doble ejercicio, ¿no? De trabajar en la clínica y también trabajar en docencia y en formación docente, ¿no? Qué impresionante, pensar en cómo eso previo, esas configuraciones previas que hacen a esta identidad docente, a estas representaciones sobre el ejercicio, de la docencia que traemos, por el recorrido, ya sea educativo dentro de la escuela como estudiantes o como el ejercicio docente en sí mismo, como forman un modelo de docente que tenía un contexto específico, que se podía tocar, que se podía ver, que se podía palpar. Una docente podía pararse en el medio del aula y ver a todos sus estudiantes en conjunto y ver las dinámicas que habían entre ellos. Y esto, en el contexto de la pandemia, un poco que se desdibujó, no digo que desapareció, porque seguíamos, se reconfiguró de alguna manera, lo tuvimos que reconstruir. Está como distinto. ¿Cómo lo percibías? ¿Cómo lo viviste vos de tu experiencia personal? La primera experiencia de la residencia que tuviste en pandemia debe haber sido
Porque tremenda. no fue para Wow. Sí, fue difícil, porque no tenemos antecedentes de lo que es enseñar en la virtualidad. No teníamos. Hoy 2021 sí tenemos. En el 2020 sentimos que había que inventar algo, ¿no? Porque no había referentes, no teníamos un libro, un autor, alguien que nos dijera qué teníamos que hacer o cómo hacerlo. Así que bueno, nosotros con mi grupo de compañeras de trabajo, fue todo un desafío. Sobre todo, a mí me gusta citar a Axel Rivas, que habla de la pedagogía de la excepción, que me parece que fue fabuloso pensar como algo nuevo, ¿no? Una excepción. Estamos en un momento distinto donde no hay referentes, ¿no? De cómo hacer, qué hacer, ¿no? Porque la educación tiene una finalidad, ¿sí? Educar tiene una finalidad. Entonces, ¿qué hacíamos atrás de las pantallas para transmitirles a los residentes, a los futuros docentes, brindarles un espacio para que pudieran también enseñar, ¿no? Era una cadena. Entonces, sobre todo porque creo que lo que se experimenta deja una marca también, lo que se experimenta y cómo se experimenta, eso deja un modo de que después se puede volver a utilizar. Si uno le pregunta a los chicos chiquitos, ¿no? ¿Qué te acordás de lo que aprendiste? Lo que vuelve siempre tiene que ver con una experiencia donde hay el sujeto es activo, donde se paró, donde jugó, donde rompió, donde cocinó, entonces fue un gran desafío de poder decirles a nuestros estudiantes, encontrarnos a través de la virtualidad, y decirles, bueno, algo hay que hacer. Entonces, sí creíamos que lo que teníamos que hacer era encontrarnos semanalmente en encuentros sincrónicos donde la palabra circulara. Ese fue un poco el desafío, que la palabra circule en la virtualidad. En una clase por Zoom había que dar la palabra, entonces estábamos las profesoras haciendo el inicio, la presentación de alguna problemática para reflexionar, para abordar, sobre todo hablar de lo que nos estaba pasando, y cedíamos la palabra. Entonces nuestro recurso era cedo la palabra, para que alguien la tomara, cualquiera, ¿no? Y eso me parece que fue lo que funcionó, poder encontrarnos semanalmente a través de la pantalla. Por supuesto, había gente que podía hacerlo, que podía participar, que podía hablar, que podía decir lo que podía, algo que yo un poco marqué. Lo que nos trajo la pandemia fue, o lo que nos presentó, fue la desigualdad. Una gran desigualdad, porque si partimos que la educación es lo que prioriza es el sujeto como sujeto de derecho, veíamos que en pandemia no había tantos derechos, porque había muchísimas desigualdades. No todos tenían la oportunidad de acceder a al formato digital, o un classroom, o un encuentro el virtual. Internet, un dispositivo que te favoreciese el aprendizaje. El dispositivo, el Wi-Fi, y un adulto que hiciera el vínculo con el otro adulto, una mamá, un papá, una abuela, que pudiera hacer el vínculo con la maestra para que pudiera abrir el dispositivo, ¿no? Entonces, fue muy complejo. Entonces, hubo que inventar nuevos modos de encontrarse, hubo que inventar nuevos modos de conversar, hubo que modificar el modo en que uno transmitía y exteriorizaba el mensaje, porque había que acotarlo, había que usar pausas, había que no dar por sentado. Recién hablábamos antes de esto de la corporeidad, ¿no? Eso no estaba, ¿no? Entonces no tenés gestos. Y prácticas discursivas y lingüísticas totalmente diferentes, claro. Hasta eso. Claro. O sea, se nos puso en jaque hasta en eso, en el hablar, en el comunicarnos. Sí. Y yo creo que
va mucho más allá de la transmisión del conocimiento, sino a los vínculos propios de los seres humanos, ¿no? Entonces tuvimos que inventar un nuevo modo de vincularnos, ¿no? Digo, a ver, de encontrarnos, ¿no? Esto todo atravesado por el tiempo, porque digo, lo que denota, digamos, la virtualidad es que cuando la cosa se vuelve muy larga, se puede volver, digo, la tensión se dispara para cualquier lado, y entonces sostener eso dentro del aula es como... ahí está la maestría, digamos. Lo que nos propusimos fueron encuentros que no se excedieran de la hora y media, que sí tuvieran una continuidad en el tiempo de un encuentro semanal, que sí hubieran espacios de consulta donde pudiéramos cubrir los 3 momentos del día, la mañana, la siesta y la tarde-noche, para que los estudiantes pudieran conectarse cara a cara, y ahí aparecían las voces. Entonces era mucho más sencillo cuando vos te encontrabas con un estudiante a solas, para donde te manifestaba todas las dificultades, los inconvenientes, porque lo primero que aparecía era eso, digo, a ver, más allá de que... Y atravesados por un contexto totalmente singular, tal cual, e incierto. Entonces, claramente... que además tensiones dentro de la casa, digo, el encierro, no fue una cosa sencilla de vivir. No. Para nada. Bueno, lo pudieron resolver bastante bien, por lo menos no tenemos quejas de momento, así es que se supone que sí. ¿Qué ventajas pudiste destacar de esto? O sea, ¿qué te pareció valioso o qué dijiste, bueno, esto sirvió, estuvo bueno? Por ahí, digo, no quiero pecar de optimista, ¿no? Porque por ahí hay que ser más negativo pero el punto es que cómo a partir de un hecho o de un malestar o de una problemática, uno puede a partir de la pregunta, ¿no?, generar espacios de oportunidades, ¿no? Bueno, a ver, esto que vos decías, a ver, ¿qué podemos sacar de todo esto? Bueno, aprendizajes nuevos, sí. Creo que venimos de muchos años escuchando que hay que hacer cambios en la escuela, hay que hacer cambios en la enseñanza, hay que hacer cambios en los modos de habitar la escuela, de encontrarse. Bueno, y esto fue eso, ¿no? Que había que inventar nuevos modos de hacer algo, ¿no?, en la escuela. Con respecto a ver qué positivo, qué aprendimos y que tenemos que seguir utilizando, porque me parece la tecnología llegó para quedarse. Los encuentros virtuales son buenos también, no son malos, pero también, sobre todo en educación superior o en los adultos, es mucho más sencillo encontrarse a partir de la virtualidad. En la infancia necesita el encuentro social. Digo, a ver, algo que con respecto, digo la escuela, y sí creo que lo que nos dejó la pandemia es la mirada, una mirada donde la escuela es re importante. Eso es lo que nos mostró. Las instituciones educativas como el espacio físico y que habita, que es muy importante para niñas y niños, porque es el espacio social inmediato a lo familiar, y es necesario. Y personalmente creo que especialmente durante la fase 1, digamos, la primera parte de la pandemia, el primer cuatrimestre, realmente fue la escuela o la institución escolar que sostuvo que todo pareciese que seguía continuando, digamos, porque en algún sentido los chicos no saben qué hacer, los niños tampoco, los jóvenes tampoco. Entonces, sí, los papás salían a trabajar, los que podían o no, una situación muy incierta, y la escuela fue lo que mantuvo cierto orden. O sea, bueno, ya tenían que levantarse, ya tenían que hacer algo, tenían que pensar en cosas que antes hacían, digamos. Me parece que a mí en ese sentido logró ordenar y poner un objetivo, un propósito a la vida que se estaba llevando, que era totalmente sin propósito, porque estábamos encerrados básicamente. Yo creo que lo que mostró también es eso, que el docente tiene una función, digo, a ver, que es enseñar. Entonces, si uno tiene claridad con eso, digo, a ver, lo virtual o lo presencial tiene que poder funcionar.
Por eso decía, en esta cosa de ser demasiado positivo, tiene que poder funcionar y a veces no funciona. Pero a ver, hacer lo posible para que eso funcione, hacer lo posible para que ese niño tenga ganas de conectarse a la clase, al encuentro virtual o presencial, que tenga ganas de venir, porque se está perdiendo algo, ¿no? Digo, a ver, es despertar en el otro el deseo por conocer, ¿no? Por saber un poco más, ¿no? Entonces, Bueno, si quieren, vamos a escuchar el audio de Mari Báñez, que es estudiante de primaria, y que un poco va a comentar lo que vivenciamos, no solamente como estudiantes, sino también, como centro de estudiantes también, porque, hubo una experiencia muy específica sobre eso, así que vamos a escuchar. Interesantes reflexiones surgieron a partir de esta pandemia, y más en su primera etapa con el aislamiento social preventivo y obligatorio. El ida y vuelta que se tenían entre los diferentes actores de la comunidad educativa del IFES cambió. La pandemia dio un giro a nivel mundial en todo aquello que pensábamos, las formas de accionar, toda esta cotidianidad se puso en cuestionamiento y las prácticas sobre estas fueron modificadas en un corto tiempo. Como estudiantes fuimos los grandes protagonistas en este 2020 porque no fuimos actores inactivos, sino que tomamos la posta de esta situación. No puedo ser ajena en poner en palabras la voz como centro de estudiantes, ya que construyó un puente, pero un puente realmente desde cero, levantando una estructura sólida con cada voz y escucha de compañeras y compañeros, haciendo un análisis de la mano de especialistas a nivel nacional y adaptándola a una realidad que claramente representó las necesidades que se tenían. En este análisis tenemos 3 ejes fuertes que se trabajaron. Por un lado, hablamos de las principales problemáticas y retos durante la cursada y los exámenes. Por otro, cómo incidió la tecnología en los procesos de aprendizaje. Y por último, tener una mirada post-pandemia en lo que es a nivel educativo. En este primer eje de problemáticas y retos se visualiza los primeros cambios en nuestras formas de vincularnos. Este contexto nos lleva a repensar las prácticas que realizábamos para poder dar voz a las emergentes que surgían. Comenzamos a leer las normativas nacionales, provinciales y a pensar en la educación superior y el lugar que ocupaba nuestro IFES, porque esta pandemia nos trajo una gran reflexión, si la educación es realmente para todos y todos. Sabemos que la educación superior no es obligatoria, sin embargo, existe y está promulgado dentro de la ley que hay una responsabilidad del Estado nacional y provincial sobre esta, una responsabilidad que va desde la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso, la permanencia, la graduación y el egreso, tener políticas de inclusión educativa y tomar medidas para dar iguales oportunidades y posibilidades. En base a todo esto surge como trabajo final el protocolo de cursada y exámenes, que dio un marco normativo a un contexto desconocido. Sin embargo, notamos la falta de organización y comunicación docente. Y nuevamente surge poner en manifiesto cómo la falta de comunicación entre los diferentes actores involucrados generan problemáticas que se extienden agrandando el malestar. Y nos preguntamos, ¿no es momento de poner en agenda espacios reales y fijos de comunicación entre estudiantes y profesores? Y también pensar en cómo cuesta organizar y participar activamente en estos espacios democráticos como un proyecto colectivo y no trabajar problemáticas individuales que terminen siendo privilegios para uno o unos pocos. Esto nos lleva a hablar de la tecnología y cómo incidió en el proceso de aprendizaje. La tecnología se volvió una herramienta imprescindible para comunicarnos, pero en su carácter pedagógico y didáctico nos dejó una gran laguna. Podemos o no saber un poco más o menos el manejo de aplicaciones y de redes sociales, pero no existían estos lineamientos ni regulación con respecto a cada uno. La comunicación era clave y necesaria y tenía que ser estratégica. Se basaba en tener un discurso unificado, corto y conciso, algo que cuesta mucho hacerlo. Comenzaron a surgir interrogantes transversales en todos los profesorados. ¿Qué podemos hacer para que se aprenda en este nuevo contexto? ¿Qué contenido se da? ¿Qué recortes eran necesarios dar en esos contenidos? ¿Y cómo comunicarlos a esos recortes? Y ponemos en juego la enseñanza. La enseñanza en la virtualidad requiere de mucha preparación. ¿Cómo se regula la variabilidad del entorno para que el sujeto pueda tener lo necesario para realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje? Y de acá surge el último eje como experiencias y una mirada post-pandemia.
En este último apartado no nos queda más que dejar reflexiones y más preguntas que nos permiten seguir alimentando espacios de debate y de poner en juego las prácticas docentes. La nueva normalidad realmente es un misterio. Por más que hay cuestiones en las que hoy se están resolviendo, lo que se pone en discusión es el otro lado de la pandemia, un confinamiento simbólico en los vínculos. Me refiero a esto con los espacios que habitamos con el otro, esos espacios que la escuela nos trae. En los medios de comunicación se cansaron de bombardearnos con la idea de que los niños y las niñas extrañaban la escuela, y no es así, no es la escuela. Es el vínculo con el otro, es la ausencia del encuentro con el otro, en este rol que la escuela tiene como agente socializador. La escuela en este lugar, esta exterioridad, ese otro mundo que la escuela posibilita, es lo que se extraña. Me genera inquietud en pensar en esos nuevos lazos sociales en los cuales va a circular la palabra en nuestras prácticas. Y por último, hablar de la romantización, ¿no? El confinamiento o la pandemia, que no nos haga romantizar el pasado, esa añoranza de lo que teníamos antes, sino cuestionarnos y poner en juego las experiencias desde diferentes perspectivas. Hoy seguimos y nos repensamos constantemente entre lo que se hizo el 2020 y lo que se hace sobre un escenario que sigue siendo de incertidumbre, pero con la particularidad de que las pisadas son más sólidas, porque las experiencias nos dieron estructura. La pandemia nos trajo visibilización y problematización en cada uno de nuestros espacios y prácticas. Ahora, la pregunta es, ¿cómo seguimos y desde qué lugar nos paramos para avanzar? Bueno, el audio de Mara nos deja muchas más preguntas que respuestas, claramente. Y la verdad es que celebramos porque además, digo, este espacio es básicamente para quedarnos con más preguntas que respuestas, ¿no? Y para poder empezar a pensar, digamos, en nuestras prácticas de ahora en adelante. Mara, en parte de su mensaje, habla sobre la comunicación, sobre lo necesario de la comunicación. Y a lo largo de la pandemia esa comunicación fue mutando. Esto todo atravesado por la capacidad que tuvo cada docente de manejar el recurso tecnológico, ya sea el WhatsApp, el mensaje, y después las instituciones acompañando. En el IFEDC, por ejemplo, las plataformas se tuvieron que como que readaptar a esta nueva dinámica, de ahí surgió el protocolo. Fue una realidad como muy, muy dinámica, pero inclusive, digamos, la cuestión, digamos, de la comunicación también estuvo atravesada por algo muy personal, que fue la voluntad de querer comunicarse, de un lado y del otro, digo, de un lado del docente predispuesto en una situación súper compleja en su casa, con su vida y con su profesión en un nuevo contexto, a comunicarse como un trabajador o una trabajadora más también, y los estudiantes o las estudiantes con digamos, esta laguna o esta nube de ¿cómo sigo ahora? ¿Qué se supone que es estudiar en este contexto? Y construyendo como se pudo de un lado del otro, digamos, esta comunicación, digamos, cuál era la vía, por dónde, con qué tiempos. Y el tiempo me parece que fue fundamental. Ahora, ¿qué sacamos de esto? ¿Qué pensás vos sobre la comunicación durante la pandemia? ¿Qué déficits hubo? ¿Qué cosas hay para pensar, construir? ¿Y qué cosas fueron positivas o empezaron a verse como un real recurso, pensando también en la tecnología como un real recurso, con la espontaneidad, con la inmediatez que implica, digamos, un correo electrónico que te llega a un smartphone, por ejemplo? Bien. Perdón la pregunta tan larga. Fui registrando algunas cuestiones que escuchaba del audio y te escuchaba atentamente. Mara hace hincapié en esta cuestión nostálgica que sucedió de parece todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Y no. Entonces cuando uno pierde lo que tuvo, parece que eso que uno perdió cobra una dimensión de fantástico, ¿no? De bueno, ahora que no lo tengo, y un poco nos pasó eso. Con respecto a la comunicación, creo que hay que tener en cuenta que hay distintos modos de comunicar, como tantos sujetos hay en el mundo, como tantos docentes hay en el mundo.
porque vamos a hablar, porque la comunicación puntualmente, por lo que fui escuchando, creo que hace hincapié a ese vínculo, ¿no? Vínculo docente, alumno, mediatizado por los contenidos, por el conocimiento. Digo, durante la pandemia, y continuamos en pandemia, hay distintos modos de comunicarse y tiene que ver con las características personales y particulares y singulares de cada docente, ¿no? Digo, a ver, porque no todos tienen el mismo modo de comunicar, de transmitir, de alojar, de tener empatía, ¿no? Digo, a ver, uno ha escuchado muchas cosas de los estudiantes que no han tenido acceso a un dispositivo, porque no es lo mismo leer una clase en una computadora de escritorio que leerla en el celular, ¿sí? O tener la posibilidad de imprimir. Sí. Digo, yo me reía con ustedes porque decía, bueno, yo estoy bastante analógica porque necesito escribirlo, ¿no? Digo, a ver, necesito escribirlo. Digo, pero tiene que ver conmigo en particular. Entonces, me parece que lo que no podemos perder de vista, nos tenemos que correr de estos patrones que estereotipan, ¿no? Y de que se espera siempre lo mismo de todos. No podemos esperar de todos lo mismo. Porque por esto que les decía al principio, porque la configuración del ser docente es distinta. Entonces, lo que para mí puede ser alojar a un otro, digo, a ver, para enseñar, para comprender, para ayudarlo a pensar, para que descubra, para otro, ser docente tiene que ver con otra cuestión, ¿sí? Entonces, por supuesto que nos vamos a encontrar con ruidos en la comunicación. Eso existe en la presencialidad. Imagínense en la virtualidad. Los tiempos de la virtualidad de la respuesta es más lenta. Esto que vos decías, la inmediatez que tiene la presencialidad, porque vos me lo preguntás ahora, yo te lo respondo ahora. Me puedo tomar unos minutos. Pero la virtualidad lo que implica es que alguien que hace una pregunta, porque yo recibo mail urgente, profe, urgente. Entonces uno entra en una desesperación y dice, ¡ay, qué pasó! Bueno, vas al mail y, bueno, no era tan urgente. O llega el mail a las 4 de la mañana. Llega el mail ¿Lo contesto a las 4 o no lo contesto mañana? Mañana? Sábado, cuando uno tiene activadas las notificaciones del Classroom vinculadas al correo, sábado, 3 de la mañana, están presentando y subiendo los trabajos. Vos decís, pobre, es la hora que tienen wifi. Sí, total, sí. Digo, a ver, vos te enojás porque te despertás, sí. pero viste, entendés que fue la única hora que encontró para tener conexión. Destaco mucho como un punto de inflexión el año pasado, a partir del primer cuatrimestre, un poquito más del segundo, que hubo muchas diferencias o marcadas diferencias en cuanto a las posibilidades y oportunidades que pudimos integrar como docentes a nuestras clases para poder enseñar mejor y todo lo demás. Bueno, ya estamos en un 2021, que también es otro momento dentro de la pandemia, ¿no? Porque tiene otras características. Y bueno, al irnos adecuando, me parece sumamente valioso y no implica este romanticismo de la idea de la normalidad anterior. Porque ahí es donde tenemos que empezar a aceptar que va a ser diferente, va a ser distinta. Y nuestro quehacer como docentes va a ser distinto y las prácticas como estudiantes también van a ser distintas, ¿no? Pero bueno, yo recuerdo en ese te hablo de marzo, abril del año pasado, y muchas docentes decían, ay, yo no me quiero filmar, me da vergüenza la cámara, no puedo, no quiero. Y yo decía, ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer si no pueden filmarse? Gente que está expuesta a 300 alumnos todos los días. Y sin embargo, la filmación ya era como, ay, no, me estás pidiendo una locura. Lo importante en realidad, digamos, del feedback también, porque vos podés tener el texto, pero si no tenés una explicación o no tenés la palabra del docente que te conduzca, es como muy difícil llevar adelante un proceso de aprendizaje autónomo, solo. Entonces, en ese sentido, digamos, fue como una situación muy compleja. Claro. La verdad es que hemos sobrevivido. Seguro, pero bueno, yo coincido con esto de que estamos en un momento de mirarnos desde otro lugar, reflexionar y pensarnos de otro lugar, porque seguir soñando con lo pasado no nos va a conducir por muy buenos caminos. También, a mi criterio, creo que ya el mundo nos exigía cambiar los paradigmas, volvernos a situar en el lugar de qué es lo que queremos enseñar y qué es lo que tenemos que aprender, ¿no?
Y tal vez esta sea una oportunidad también, entonces re positiva, pero bueno, No, me claro, parece que ser docente tiene que ver con eso, ¿no? Con claro, soñar un poco con uno mejor. Además, más o menos hace 20 años por lo menos hay una educación con ¿Sí? relación a la tecnología, 20 años de pensar en cómo incorporamos la tecnología al proceso educativo. Con relación a esto, otra pregunta me surge. También Mara mencionaba la cuestión de la desigualdad. Entonces pensábamos en todas estas dinámicas que se dan con esto, con una construcción sobre mi ejercicio profesional. Bien. Que pongo en discusión cuando llevo adelante mi práctica, que se visualiza cuando llevo adelante mi práctica. Ahora, es como muy difícil, siendo docente en la virtualidad, pensar en digamos, en tener un relevamiento, un registro claro de todos tus estudiantes, de saber quiénes son, de saber cuál es su Sí. rendimiento académico, no sé si les costó los textos, si no, si entendieron, si no, todo este feedback que veníamos hablando, ¿no? Y entonces esta cuestión, digamos, de que en la virtualidad se vuelve más complejo ver algunas cosas, como es posible en el ejercicio docente evitar esa desigualdad, ya sea porque no tiene el dispositivo tecnológico o también, por ejemplo, porque no todos tenemos el mismo capital cultural, por ejemplo, para llegar y abordar un texto, por ejemplo. Hay muchas preguntas que no tienen respuesta. Claro. ¿no? Digo, a ver, que son preguntas, pero está bueno porque la pregunta motoriza, ¿no? Digo, a ver, cuando uno tiene la oportunidad de preguntarse, ¿no? ¿Por qué está buscando la causa, ¿no? Pero si uno pregunta cómo, el cómo te habilita y te involucra para que vos seas activo y puedas hacerlo distinto. Si yo como docente puedo captar que hay algo que no me está permitiendo conocer al grupo o hay algunas dificultades, bueno, me pregunto, ¿cómo lo hago? Entonces, el cómo lo hago, digo, me motoriza y me invita a hacerlo, ¿no? Que no implica que el docente no se pueda confundir y en el medio digo, haya un montón de cosas. Algo que como en la presencialidad, perdón, claro, o sea, lo mismísimo. Algo que me pareció exquisito de la propuesta de trabajo de la residencia para este año fue el trípode está en leer, escribir y enseñar, ¿no? Digo, a ver, cómo en la práctica o en la residencia de educación primaria las maestras o el profesor de educación primaria enseña a leer y escribir. Bueno, a ver, como estudiantes, como residentes, ¿qué leemos? ¿Qué escribimos? ¿Sí? ¿Cómo enseñamos? ¿No? Digo, a ver, me parece que esto, digo, también tiene que ser un motor. Entonces, esos son, digo, cuando uno tiene un propósito, digo, porque algo que tiene que estar claro en la enseñanza es que vos tenés que tener un propósito, una finalidad. Digo, y tiene que ser para algo, no tiene que servir. Claro. Tiene que tener sentido. Si no tiene sentido, no sirve. Yo lo ampliaría a la vida misma, pero bueno, claro, creo que es el motor que nos impulsa a todos a continuar, ¿no? Sí. Pero claro, pero va por ahí, no sé si te respondo. No, está bueno porque a uno le genera varias preguntas también, porque es este contexto, digo, hablamos entre formadores de formadores, claro. Y acá yo, futura docente, me empiezo a preguntar, bueno, la pregunta obvia es ¿hacia dónde vamos? Y es que fíjate que estamos hablando todo el tiempo en un doble plano, ¿no? Porque estamos hablando de nosotros docentes y de nosotros docentes en la escuela con otros niños que también, o niñas que también aprenden, ¿no? Y estás diciendo cómo aprendemos a leer y escribir. Y yo decía, sí, claro, los chicos los pequeños no están aprendiendo a leer y escribir, pero ¿cómo? ¿Con teclas? ¿Cómo hacen? Claro. O sea, porque de pronto también eso pasó, que no se escribía como escribíamos siempre, que no hablamos como hablamos siempre. Es importante, digo, a ver, porque son preguntas que uno tiene que hacer. A ver, ¿qué lugar tiene el cuaderno? Claro. Digo, a ver, el maestro hoy se tiene que preguntar, ¿para qué te sirve el cuaderno de clase? Digo, a ver, es una nueva pregunta. Digo, ¿es necesario registrar cuando el aprendizaje tiene que ver con movimientos internos, psíquicos internos? Digo, a ver, sí, está bueno, digo, a ver, tener una orientación, una guía, pero a ver, ¿para qué usas el cuaderno? Porque tiene que tener un sentido. La tarea para la casa. Claro. Pobres padres. Sí, no, digo, a ver, porque es así, pobres padres. Digo, a ver, el padre no tiene ni la madre ya egresó, ya aprobó la escuela primaria. No, por favor. Entonces, a ver, ¿qué le ofreces al niño para que haga
como tarea para la casa, pero que lo haga el niño, digo, a ver, con la invitación. Pero digo, si no hay grandes producciones que, no sé si, digo, a ver, si el sentido es que la familia trabaje unida, bueno, dale, entonces dale una tarea para la casa para que la familia trabaje, se reúna como el... Sí, es que también eso fue un tema, porque también estaban los docentes dando clase y estaba el papá, la abuela, la mamá, ¿entendés? Todo opinando respecto, claro, de 10, sin errores, tareas perfectas. Claro, digo, o sea, ¿dónde nos deja, no? Claro, ¿para qué queremos eso? Claro, sí, bueno. Digo, se cuestiona todo, se pone todo bajo signo de pregunta y realmente... Sí. Insisto, creo que era el momento también de cuestionarnos un montón de cosas que venimos como postergando un poco el análisis y bueno, será cuestión también de, en esta otra etapa, porque creo que la primera fue como de desesperación y salir al campo a resolver cuestiones, ¿no? Ver ahora qué está bueno y qué no, porque... Es cierto, o sea, cuántas cosas seguimos haciendo por reproducción automática, por imitación, sin cuestionar qué significado profundo tienen, ¿no? Sí. En todo lo que hacemos, porque nos pasa todo. Una anécdota pequeña, pero estaban los profes del IFDC, nuestros compañeros y colegas diciendo que querían volver a la presencialidad. Bueno, finalmente nos animamos, volvimos. Las primeras clases que daban los compañeros cuando estaban en el FDS eran clases expositivas y yo decía, ¿para qué vinieron a hacer eso? O sea, la idea era algo que pudiese complementar lo que ya estaba en el aula virtual, básicamente. Pero volvimos a lo mismo, o sea, nos aferramos a lo que conocemos, a eso voy. Qué difícil que es romper con los ritos, ¿no? Con lo que uno ya tiene internalizado, así es que... Sí, todo tiempo pasado parece que fue mejor y no sé. Bueno, y entonces, en este contexto de imaginar la pospandemia, si se podría imaginar, digo, no podemos anticiparnos o pensar qué es lo que sucederá, ¿no? Pero sí podemos empezar a hacer un balance de lo que hemos aprendido. Y entonces sabemos que clases expositivas colgadas en un classroom muchas veces no son suficientes y que necesitamos, digamos, esta retroalimentación. Y que también la interacción con estos nuevos recursos, digo, puede llegar a ser válido, sí. No solamente válido, pero también implica también readaptar, digamos, los tiempos, los espacios, porque ya el correo electrónico o el mensaje llega en otros ritmos que no eran los de antes y se modificó entonces eso. Ahora, ¿qué sacamos de positivo, de negativo y qué crees que viene en el futuro? ¿Iremos a una práctica educativa mixta en donde tenemos un soporte? ¿Qué es lo que querrías vos? ¿Cuál sería tu deseo? ¿Hacia dónde te gustaría que fuera la educación? Es un deseo, ¿viste? Que siempre nunca hablamos de los deseos. Está bueno. Sí, me parece que el deseo va por ahí, ¿no? De que tengamos prácticas combinadas, ¿no? Donde lo virtual y lo presencial pueda jugar un rol de conversación, que puedan conversar la virtualidad y la presencialidad. ¿Qué va a pasar? No sé. ¿Qué sirvió? Digo, me parece que tienen que pasar varios años todavía para poder tener como elementos de qué aferrarnos, ¿no? Digo, tenemos como una primera experiencia de este primer año que pasó, el 2020 no nos vamos a olvidar más, somos parte de la historia, pero bueno, creo que puedan conversar las prácticas virtuales con lo presencial y también me parece que también hay que correrse por lo que uno viene escuchando en la relación que uno tiene con algunos docentes del sistema educativo en actividades, todo lo que se perdió. Digo, a ver, me parece que también tenemos que corrernos de esto, de todo lo que se perdió. Bueno, a ver, ¿pero qué ganamos? No. Digo, a ver, ¿qué aprendió ese chico? Porque no aprendió a lo mejor todo lo que estaba planificado en un programa de grado, ¿no? O en un diseño. Pero bueno, algo seguramente aprendió, algo distinto, ¿sí? Pero bueno, eso. Sí, pensaba, mientras la profe hablaba, muchos compañeros y compañeras hablaban sobre lo bueno que había sido la pandemia y la cuarentena para poder ponerse al día con materias. Claro. Y es interesante porque para muchos estudiantes que vienen con la costumbre de promocionar o con un ritmo específico, digamos, de cursada,
adaptarse a la pandemia y tener que rendir finales fue como difícil. Sí. Pero a quienes se habían atrasado en su carrera o que no les daban los tiempos, por ejemplo, para cursar materias en simultáneo. Pero es que la tecnología trae sus beneficios. Yo creo que la ubicuidad, la posibilidad de acceder a los textos, a los libros, a los videos, cuando uno pueda, cuando uno quiere, desde cualquier lugar, es sumamente positivo. Lo que pasa es que a los que ya estaban en medio del proceso, los sorprendió. Entonces yo creo que ese fue el problema mayor. Ahora, el que elige una carrera o un curso de formación continua de esta modalidad virtual, rápidamente se adapta porque es lo que le conviene, lo que prefiere, ¿no? Es lo que decía Marce también, o sea, el Instituto de Formación Docente Continua no solo tiene formación inicial con todos sus profesorados, sino que realiza investigación y realiza formación continua, con cursos, con conversatorios, y esa parte de formación continua yo ya aseguro que va a ser virtual. No imagino volver a la presencialidad para esas cosas, por ejemplo, porque les ha permitido a muchos acceder. Esa yo creo que es una de las de las ventajas o de las cosas positivas, creo, ¿no? Esto de poder acceder a formación o a profesionales que viven en otras provincias o a capacitaciones que en otro contexto no podríamos porque hay que viajar, hay que trasladarse, no se puede, no lo podés hacer por lo económico, porque tenés que tomar licencia, bueno, eso. Pero pensándolo, entonces implica, digamos, estar más activos de lo que ya estábamos, como tener una posición. Si antes era un estudiante, una estudiante activa, tengo que manifestarme más, y si era un docente que ya perseguía a mis estudiantes, hay que perseguirlos más. Todo más horas de trabajo, más formación, todo más. Bueno, nada, interesantísimo. Bueno, muchísimas gracias, Marce, la verdad es que ha sido un gusto, y bueno, está bueno encontrarnos de estos espacios también donde podemos conversar un poco y no queremos dejarlo cerrado. Esto es una discusión que hay que llevar a las aulas, que invitamos a todos los compañeros y las compañeras del IFEDC, estudiantes, profesores, administrativos, a que comenten en YouTube, compartan el podcast, me salió mal, en las redes sociales, porque en realidad la idea de este modelo de producción también es, digamos, una retroalimentación y empezar a pensar, capaz que algo que se dice del podcast, capaz que no estamos totalmente de acuerdo, o yo tengo una idea como para enriquecerla, o puede ser un recurso para utilizar dentro del aula, quién sabe. No sabemos nada. En este momento en particular, en este podcast en particular, también tiene que ver con hablar de la pandemia en pandemia, porque todavía no ha terminado. No le hemos superado, pero hemos avanzado en la vacunación, eso es bueno. Sí, bueno, en eso estamos. Así que una vez más, muchísimas gracias, Marce, por todo. A ustedes por la invitación, me he sentido súper cómoda. Gracias. Va a tener que seguir viniendo la Marce. Bueno, hasta acá llegamos entonces con el 5º capítulo de Vanguardia Educativa. Estás escuchando Cóndola. Elegí qué llevar a tus sentidos.